gracias por compartir mi trabajo con otra gente. Y es un honor ser escuchado hoy en día. Así que agradezco mucho esa escucha. Y espero responder a ese honor, ¿sí? Aportando algo que les sirva. Así que bueno, Olivia, bienvenido, gracias. Ok. ¿Qué es integración dinámica? Es un modelo de desarrollo perceptual. ¿Qué quiere decir? Que es una forma de aprender a percibir más de lo que percibimos habitualmente. ¿Sí? Fuimos desarrollándolo de a poquito, con mucha experiencia a lo largo de más de 25 años de investigación y experiencia clínica. Que eso es lo que nos enseñó, es un montón de cosas que no sirven, un montón de errores que ya no cometemos, qué cosas no funcionan y entonces de a poco nos fuimos quedando con que sí funciona. Hoy en día lo que tenemos es como un modelo bien detallado, un paso a paso de cómo podemos hacer, qué es lo que necesitamos hacer primero, qué es lo que necesitamos evitar para poder desarrollar nuestra percepción de forma consciente, libre y voluntaria, que sea efectivo, ¿sí? Que realmente logremos acceder a los estados de conciencia expandida, que va a ser el primer objetivo, y que evite todo tipo de riesgos. ¿Sí? Porque tenemos que estar muy conscientes de que en el trabajo de desarrollo de la conciencia hay riesgos y hay que ser súper responsables para prevenirlos. ¿Sí? Estamos trabajando con la conciencia y necesitamos tener establecido un yo bien anclado, firme y flexible para poder encarar un proceso de desarrollo perceptual. ¿Sí? Un yo que no esté en estas condiciones sería riesgoso meterse en un camino de desarrollo de la conciencia. Entonces nuestros primeros pasos van a ser para asegurar que el desarrollo sea seguro para nuestra salud psíquica y nuestra integridad yoica. Eso es lo primero y fundamental. Sin eso no seguimos. ¿Okay? Entonces yo creo que para lo que más nos sirvió la experiencia fue para aprender a cómo ser responsables, ¿sí? Con lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, ¿por qué hacemos esto? Que siempre me parece la gran pregunta. ¿Por qué hace tantos años que insisto con lo mismo? ¿Cómo es que fuimos tan cabezaduras en un punto de seguir insistiendo con algo? Primero porque vemos que sirve, que realmente sirve. Y segundo, porque entendemos en los estados expandidos de conciencia, la experiencia te muestra, ¿no? Que de alguna manera la restricción perceptual o la conciencia limitada con la que nos manejamos habitualmente en lo cotidiano, ¿no? Que nos limitamos tal vez al tipo de procesamiento racional de la información, es muy bueno, muy útil, muy funcional y también muy limitado. ¿Sí? Bueno, esta restricción termina siendo causa de sufrimiento. No es que lo diga yo, sino que creo que desde las diferentes, todo arranqué hace muchos años con estudios orientales, entonces ahí tenés como todas las tradiciones místicas, que es muy interesante, y de alguna manera desde las diferentes tradiciones se está diciendo lo mismo, ¿no? La restricción perceptual causa sufrimiento. Desde la neurofisiología están diciendo lo mismo, desde las diferentes escuelas psicológicas, es muy interesante como, bueno, lo que se está diciendo como en general es que es importante y es sanador, ¿no? Obtener más información, obtener información del inconsciente y traerla a la conciencia. ¿Sí? Así que no somos nada originales, en el planteo de integración dinámica estamos viendo esto mismo. Vamos a proponer una forma para traer a la conciencia contenido que hoy sí percibimos, pero de forma inconsciente. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra capacidad perceptual, la verdad que no tiene límites definidos, por lo menos hasta ahora no fueron definidos cuáles son los límites de nuestra capacidad perceptual. ¿Sí? Es como percibimos muchísima más información de la que nos entra
en este momento preciso en el tipo de procesamiento racional, sino el tipo de procesamiento consciente de la información, ¿no? Hay muchísima información que estamos procesando todo el tiempo, pero no toda la podemos pensar conscientemente. Sería, yo a veces pongo esta imagen, imagínense un maremoto, así una ola gigante, que la cantidad de estímulos que estamos percibiendo todo el tiempo. Es como si yo tuviera un baldecito, ¿no? Y quisiera como que atajar todo ese maremoto de información con algo muy limitado que sería nuestra conciencia racional, o nuestro procesamiento consciente de la información, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ir haciendo va a ser gradualmente empezar a incluir más y más y más estímulos y decidir voluntariamente qué es lo que quiero incluir y qué no. Porque lo que hacemos habitualmente es, tenemos un sistema, vamos a decir, automático de filtrado de información. Así como no me entra toda esta ola gigante de estímulos que estoy percibiendo todo el tiempo en este espacio limitado que es mi conciencia, vamos a filtrarlo. ¿Cómo? Y de forma inconsciente, porque no me entra toda. Así que el filtrado de nuestro proceso actual de percepción responde a ¿qué? A criterios inconscientes. ¿Sí? Vamos haciendo toda una evaluación de, como si fuera, tenemos nuestro orden de prioridades, ¿no? Y vamos adjudicando, bueno, cuáles son las cosas más importantes para que tengan, digamos, el mérito suficiente para que esas accedan a la conciencia, ¿sí? Pero no lo decimos conscientemente. Esos criterios son inconscientes. Responden a la cultura, a mis experiencias personales, ¿sí? ¿Cuál fue la información que a mí me fue importante? ¿Cuál información está avalada por mi cultura? Que esto existe y es importante. ¿Cuál no? ¿Cuál no? ¿Sí? El típico ejemplo que se pone es los esquimales que tienen como 8 nombres diferentes para el blanco. Nosotros tenemos uno, porque en nuestra cultura el blanco es que se terminó, no tenemos 8 diferentes. ¿Ok? Entonces, ahí también la cultura influye y también influye nuestra fisiología, que simplemente el cerebro no nos da para procesar toda la información que podríamos. Entonces, ese sistema de filtrado es donde nosotros vamos a aprender a influir conscientemente, ¿sí? Y se trata de empezar a decidir conscientemente qué cosas van a acceder y qué cosas no, ¿sí? Vamos a modificar estos criterios que hoy en día son inconscientes voluntariamente. Que de hecho todos lo podemos hacer. Por ejemplo, si ahora les digo, en lugar de prestarme atención a mí, presten atención al ruido del fondo que viene de abajo. Lo pueden hacer tranquilamente. O en lugar de mirarme la cara, miren el fondo. Todo lo hacemos todo el tiempo, ¿sí? Bueno, ese cambio de decidir conscientemente dónde quiero dirigir mi atención va a ser nuestra primera herramienta, ¿sí? Ahí donde va mi atención, va mi conciencia, ¿ok? Y después vamos a ver dónde va mi conciencia hasta mi energía. Más adelante, vamos de a poco, ¿ok? Entonces, las consecuencias de esta restricción perceptual que les decía van a expresarse en todos los planos. De alguna manera, esta restricción que a veces nos impide incluir información que hubiera sido importante, pero como en mi filtrado inconsciente, en el criterio inconsciente no era importante, no la vi. Como por ejemplo, ¿qué motivos tendrá el otro para hacer lo que hace? No se me ocurrió, porque no era parte de mis criterios. Entonces, esta limitación perceptual va a tener consecuencias, ¿sí? Desde lo psíquico, voy a tener una rigidización, de alguna manera, de mi pensamiento. Y esa rigidización va a producir, o suele producir, nos pasa esto, chicos, es así, suele producir sufrimiento emocional. Y ese sufrimiento emocional termina produciendo síntomas, desde lo psíquico. Desde lo fisiológico, va a producir tensión muscular. La tensión muscular produce inflamación. La inflamación produce dolor y enfermedad. ¿Sí? Todas las enfermedades, yo gracias
Adiós viajó mucho por trabajo. El último congreso, ¿cuándo fue? En Londres, bueno, hay una explicación muy interesante sobre el origen de las enfermedades crónicas. Estamos viendo tantas, ¿no? Autoinmunes crónicas, y lo que explicaban era el mecanismo de por qué todo eso se produce a partir de la inflamación. Porque lo que vamos a ver en los estados de conciencia expandida es justamente a poder hacer una lectura de esa integración. Así que hay una misma realidad que se va a expresar tanto en lo psíquico, en lo emocional, en lo cognitivo, en lo vincular, en lo... todo. Ok, vuelvo. Entonces, había dicho que desde lo psíquico la restricción perceptual va a generar sufrimiento. Desde lo físico va a generar sufrimiento. Y les digo, también desde lo social, no se limita al individual. Que nos cueste por ahí poder integrar información de lo que le está pasando al otro, ¿sí? Va a generar una actitud defensiva y vamos a leer al otro como alguien separado, como agresivo en un punto. Y esta agresión se va a ver reflejada en una sociedad donde los percibimos separados, ¿sí? Desvinculados o muy afianzados en la individualidad, ¿no? Y esto genera enfrentamiento, vamos a decir. En cambio, en los estados de conciencia expandidos, donde accedemos a la experiencia de integración. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el desarrollo perceptual, ¿sí?, nos va a llevar a poder percibir más de lo que estamos percibiendo actualmente. Bueno, más va a ser, en un punto, percibir la continuidad que hay entre mi experiencia personal y cómo esta se continúa hacia la del otro, los otros y todo lo demás, ¿sí? Es como si lo que hacemos en los estados de conciencia expandida es acceder a un nivel de realidad, a una lectura de la realidad en un nivel más inclusivo. ¿Okay? No es que vamos a perder en ningún momento, ahora esto viene a continuación igual, no es que vamos a perder la experiencia de individualidad, esto nunca. La restricción perceptual nos influye, produce sufrimiento en los diferentes planos, ¿sí? Desde lo físico, desde lo psíquico y desde lo social. Y la contrapropuesta sería, en cambio, en los estados de conciencia expandidos, cuando tenemos la experiencia directa de ser y sentirnos integrados a la totalidad de la realidad, entonces eso va a hacer que el enfrentamiento y la violencia de alguna manera es como que pierden su lógica interna. Es como, así como no me dañaría a mí misma cuando me percibo siendo una unidad con los demás, tampoco dañaría al otro porque es como tirarme un pivote. ¿Sí? Entonces de ahí surge mucho más naturalmente una conducta donde se alinea no solo mi bien individual o el del otro, sino el mío, el del otro y el bien mayor en un mismo movimiento. Como esclarecedor, te orienta. ¿Ok? Entonces, desde ahí es que yo creo que vale la pena. Bueno, les estaba tratando de explicar en un momento cómo se experimenta el estado de conciencia expandido, ¿no? Porque, bueno, ¿a qué accedimos? Bueno, un montón más de información. Los practicantes describen, pero no puedo decir, esta es la realidad. Yo no les voy a definir qué es la realidad, ni siquiera con qué trabajamos, ¿sí? No sé, los practicantes describen la experiencia como una realidad superpuesta a esta, como una red con capas, ¿sí? Porque no es solo una red en un sentido, es una red para todos los sentidos, que a la vez está completamente integrada en una unidad. ¿Sí? Es una unidad y es al mismo tiempo red y unidad. ¿Sí? Es como que lo individual está contenido dentro de lo integrado. ¿Sí? Es como decir, bueno, un mar está lleno de gotitas de agua. Y sí, sí, y las podemos observar y estudiar a cada una por separado, y también podemos observar y tener la experiencia de mar. ¿Ok?
algo así, algo así. Y que en esta unidad integrada está llena de sentido y coherencia. Ahora después cuando veamos los casos, por ahí esto va a quedar mucho más claro. Al principio es casi como una cuestión de fe. Yo les cuento, ustedes me creen, o no. Bueno, esto es lo que dice la gente, ¿no? Yo no puedo decir nada más que eso. Compartir una experiencia subjetiva de un montón de gente. ¿Okay? Bueno, y donde en esta unidad llena de sentido y coherencia, todo se expresa y se comprende en relación. Yo la verdad no puedo definir qué es la realidad. Eso se lo dejo a cada uno, a la gente. No sé, no lo voy a hacer yo. Yo no sé si estamos trabajando con el mundo platónico de las ideas, con el plano cuántico, con el, no sé, el reino espiritual, con ni idea. Yo lo que les puedo decir, y esto sí es lo que puedo venir a compartir hoy, es que cuando trabajamos en ese plano, los resultados son mucho más efectivos. En la terapia de integración dinámica lo que hicimos fue una comparativa de, bueno, qué pasaba cuando lo usábamos y qué pasaba cuando no lo usábamos. Bueno, cuando no lo usábamos el promedio era de 35 sesiones por caso y cuando sí lo usamos el promedio es de 3,5. La gran mayoría de las resoluciones son en una sola sesión. Y no importa la complejidad del caso. ¿Sí? Por eso yo no la puedo definir. A mí con manejarla me alcanza. ¿Okay? Porque la verdad que la intención es esa, que sirva. Y si a alguien le sirve, genial. No necesitamos estar de acuerdo y no necesito tampoco poderlo todo. Para mí con poder aportar o compartir una experiencia útil, yo estoy más que hecho. Así que eso es lo que puedo hacer. ¿Ok? Bueno. Entonces, los beneficios estaba, ya les conté lo de la comparativa. ¿Cuáles son los beneficios? Les diría, los beneficios de integración dinámica que pudimos medir en las sesiones, ¿no? En la práctica, fueron estos, los tratamientos más rápidos, les conté cómo habían pasado, intervenciones más precisas y sobre todo cambios estables, que esto para mí es fundamental. Porque, bueno, creo que porque en mi experiencia, antes de, ¿no? Pasando del desarrollo, ¿no? De la integración dinámica, usé muchas otras herramientas también muy efectivas. Creo que tuve una supervisora que a mí me gustó mucho cuando recién me recibía, que me dijo, chicas, si solo tienen clavos, todo lo van a querer pegarle con un martillo. Y no todos se resuelven así. Así que bueno, busqué. Y hay un montón de cosas súper efectivas, pero lo que veía es que, por ejemplo, no sé, con terapias de reprocesamiento de traumas, si bien son súper efectivas, los síntomas residían. O sea, vuelven. Y esto de que los cambios sean estables para mí es fundamental y estoy muy contenta de eso. Sigamos. Entonces, la idea general de la terapia de integración dinámica, ahora sí voy a hablar específicamente de la terapia. Yo no sé si lo aclaré antes, pero lo vuelvo a aclarar por si acaso. Les había dicho que la integración dinámica es un modelo de desarrollo perceptual. Bueno, lo podemos usar para uso personal, ¿no? Y que cada uno aprenda qué hago con mucha más información de la que dispongo y libremente decida qué quieren hacer con ella. Y también lo podemos usar para fines terapéuticos. Ahora voy a hablar específicamente de la terapia. ¿Okay? La idea general de la terapia es que, por lo observado, yo creo que lo que estamos haciendo es acceder a la estructura subyacente, ¿no? Como si fuera al origen o a la raíz del conflicto. Porque lo que noto es que cuando logramos acceder ahí y acompañar al paciente a que acceda conscientemente a este plano y logre lo que nosotros vamos a hacer, la reestructuración del conflicto en ese plano, después toda la producción sintomática se cae. Porque no hay nada que está produciendo. Lo que está produciendo conflictividad ahora produce salud. Entonces, rápidamente desde lo cognitivo, desde lo emocional, desde lo vincular, desde diferentes planos, lo que se va a producir va a ser sano, ¿no?
Y esto creo que para mí habla de un nivel de efectividad que vale por lo menos la pena escucharlo, por eso estoy acá tratando de compartirlo con ustedes. ¿Ok? La propuesta bien concreta de integración dinámica entonces va a ser aprender a modificar conscientemente los criterios de filtrado de la información. ¿Se acuerdan qué información va a acceder a nuestra conciencia? Bueno, vamos a aprender a decidirlo voluntariamente. Esto nos va a permitir acceder a los estados de conciencia expandidos. Y esto nos va a permitir entonces, que es lo más importante, a mi forma de ver para lo terapéutico, poder actuar en este plano que les decía, en este campo unificado que yo no voy a definir porque es efectivo. Ok. Cuando trabajamos ahí y logramos la reestructuración en ese plano, entonces toda la producción se modifica, ¿sí? Y lo que se produzca entonces en lugar de enfermedad va a ser salud. Entonces, ese sería el modelo básico de la terapia de integración dinámica. ¿Okay? Acá es donde yo digo que la percepción se vuelve una herramienta clínica. Cuando la podemos usar para lograr esta reestructuración de la estructura subyacente de la producción de todo. ¿Ok? Bueno, ¿cómo logramos todo esto? La gran pregunta, perdón. Ahí estamos. Estoy súper resfriada, disculpen. Bueno, ¿cómo logramos todo esto? Voy a tratar entonces de compartir brevemente cómo es el método, ¿sí? Cuáles son los pasos muy resumidos, son 2 años de formación y después uno de supervisiones, así que va a ser muy resumido y acotado, pero bueno, tenemos ciertos pasos que son fundamentales para llegar hasta ahí. ¿Ok? Bien. Hay, primero que nada, 3 claves, ¿sí? Que van a ser como las condiciones necesarias, fundamentales, sin las cuales no vamos a poder operar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, revertir este condicionamiento perceptual, la restricción perceptual de la que les hablaba antes. ¿Okay? Entonces, primero que nada, vamos a entrenar el foco atencional. ¿Qué es un foco atencional? ¿Se acuerdan que cuando yo les había dicho antes, donde yo dirijo mi atención? ¿Okay? Eso. Esa es nuestra principal herramienta. Vamos a entrenar donde decido dirigir mi atención. ¿Ok? Que hay una infinidad de propuestas para esto a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque parece que vale la pena, o por lo menos la vale desde mi forma de ver. ¿Ok? Bueno, así que bueno, ahí está el desarrollo de entrenamiento del foco perceptual, o del foco atencional. La segunda clave va a ser aprender entonces, lo que les había dicho, aprender entonces a voluntariamente decidir modificar este sistema que decíamos que era inconsciente de filtrado de la información que accede a nuestra conciencia. ¿Sí? Esta modificación voluntaria de los filtros va a ser nuestro segundo paso. ¿Sí? Estos 2 primeros pasos los practicamos en un solo ejercicio. ¿Qué va a ser? Que después, si tengo un ratito más, ustedes me dirán. Si quieren hacemos un poquito, si nos da el tiempo para hacer un poquito de práctica para que entiendan más o menos de qué estamos hablando. Pero el ejercicio básicamente es empezar a modificar los filtros para tomar conciencia de las sensaciones físicas internas. Por ejemplo, ¿qué experiencia tengo en este preciso momento de mi vida dentro del dedo gordo derecho del pie? Lo pueden chequear. ¿Cómo sé que tengo un dedo gordo del pie si no lo miro y no lo toco? Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo para dirigir mi atención a este punto. ¿Ok? Este esfuerzo va a ser el entrenamiento. Es lo mismo que si voy al gimnasio, esto es entreno. ¿Ok? Entonces ahí puedo empezar a aprender a incluir en mi conciencia un montón más de información. Entonces siempre vamos a arrancar haciendo toda esta toma de conciencia de todas las sensaciones y percepciones de todo nuestro interior, de nuestro reino, como digo yo, de nuestro, ¿cómo suelo decir feliz? De nuestro, ¿sabes? Se me fue la palabra, bueno, no importa, de nuestro campo, de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Es súper importante, ¿por qué? Porque la tercera clave, ¿se acuerdan que les había dicho que había 3 claves? Estas 2, el foco atencional y la modificación de los filtros eran las 2 primeras. Bueno, la tercera clave que necesitamos sí o sí para poder después transitar todo el resto del camino
va a ser la capacidad de permanecer anclados, ¿sí?, con nuestra estructura yógica en el presente, aquí y ahora, ¿sí? Esto nos va a ver, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Porque es lo único que nos va a prevenir los riesgos, ¿sí? Los riesgos de cicatrización, estoy hablando básicamente, ¿sí? Evito brotes, que sinceramente estoy bastante angustiada y cansada de que estas cosas pasen en procesos de desarrollo perceptual. O sea, de verdad me parece súper importante ser responsable en este sentido. Entonces, sí o sí o sí, lo vamos a ver anclado siempre en la experiencia individual. Es tan importante esta tercera clave que para esto, o sea, si los dos primeros teníamos un solo ejercicio, bueno, para esto tenemos el primer ejercicio y dos más, ¿ok? Dos más son lo que yo llamo la práctica del doble foco, que es a lo largo de todo el proceso de desarrollo de la conciencia en integración dinámica, vamos a estar practicando lo que llamo el doble foco, es decir, estar consciente al mismo tiempo de mi experiencia individual y mi límite individual y mi experiencia acá presente con ustedes en este salón, en este preciso momento. Esto va a estar siempre. No es un viaje donde yo cierro los ojos y me voy. No. Permanezco siempre acá. Bien anclado. Y también aprendo a incluir más información. El doble foco porque tengo el foco acá y también en esta experiencia de integración donde vamos a percibir el campo subyacente o este campo integrado que les hablaba antes y que no pienso definir por qué, porque me queda enorme. ¿Ok? Las dos cosas al mismo tiempo. Este es el doble foco. También tenemos otra cosa más que es, cuando empezamos a desarrollar la percepción, vamos a aprender a percibir lo que se llama el biofield o nuestra realidad bioelectromagnética, o cada uno tendrá diferentes formas, hay un montón de formas de ver esto, yo no voy a definir tampoco, pero sí voy a decir que vamos a aprender a percibirlas y también vamos a aprender a manejarlas voluntariamente, ¿ok? No es que sea una terapia energética, básicamente no, diría más bien espiritual, pero eso va a ser una capa, ¿sí?, que vamos a aprender a trabajar. Y al principio hay muchas anatomias energéticas diferentes. Yo, para simplificarlo, al principio siempre enseño, digamos, a poner a punto nuestro sistema energético de forma fácil, y lo vamos a hacer con 3 ejes de circulación energética. El eje vertical del yo, y esta va a ser nuestra segunda herramienta para mantenernos anclados en la experiencia presente, ¿sí? El eje vertical del yo va a definir mi circulación energética, vamos a decirlo, en mi eje personal, es lo que define mi individualidad, ¿ok? Y mientras yo esté en este eje y este eje esté bien conectado, nada me corre, ¿sí? En mi experiencia personal esto es fundamental para mantener enraizadas y arraigadas las estructuras psíquicas, ¿ok? Mientras esto esté funcionando, la gente no se psicotiza. Bien, ese era el objetivo. Okay. Después hay 2 ejes más de circulación energética, pero lo que me interesaba era que sepan, cuáles eran las herramientas, ¿ok? Entonces, para cuidar nuestra integridad psíquica, digamos, están estas herramientas. Bueno, todo eso era como el poner a punto o el ir corriendo, ¿no?, las dificultades, que era lo que nos restringe el acceso a más información, ¿sí? Y en todo este proceso que fuimos haciendo, vamos aprendiendo, o la gente va aprendiendo a correrse de la limitación del pensamiento racional. Porque ya cuando tengo que llevar la atención al relleno del dedo gordo del pie izquierdo, no lo puedo racionalizar más, lo tengo que sentir. Hay que sentirlo. Y eso es lo que quiero. Que aprendan o que se entrenen, digamos, en una experiencia, digamos, fenomenológica. Las cosas así tal cual son. Lo que estoy percibiendo en este momento. No me lo imagino, no lo estoy racionalizando, no lo estoy construyendo, ¿sí?, con un proceso cognitivo. Lo percibo. ¿Ok? Entonces, ahí ya estoy capacitada, digamos, o desde ahí vamos a poder seguir con el desarrollo perceptual. Sin imaginarlo, sin intentarlo tampoco el proceso racional, que habíamos dicho que era como un maldecito y todo, no nos entra demasiada información. Entonces ahora ya vamos a poder tener mucha más información. ¿Ok?
Bueno, cualquier cosa ustedes me preguntan, ¿eh? Ay, yo te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Hay una diferencia entre la formación y la terapia? Una cosa es formar a la gente para Claro. y otra cosa es la terapia. Bueno, ¿O es lo mismo? no. A ver, la terapia, yo estoy tratando de explicar, es un método, es un abordaje terapéutico. Vos podés ser paciente o podés ser terapeuta. Okay. O podés estar como yo contándole a la gente de qué se trata. O las tres cosas. ¿Y eso dura 2 años y medio? Son 2 años de formación y después hay un tercer año de supervisión. Porque la práctica se no es. Entonces, me he quedado, sinceramente soy, bueno, mi forma, a veces que no me importa qué abordaje tenga un profesional, sino me importa los años de experiencia que tenga. Porque uno inevitablemente con los años aprende cosas. Sí, hay con que darle. Bueno, parece que estamos siguiendo. Todos estos pasos serán la primera parte. ¿Ok? A ver si estamos en condiciones de seguir. ¿Cómo seguimos? Bueno, vamos a empezar a incluir, ya incluimos toda la información de adentro del cuerpo. ¿Ok? Toda, completa, hasta cada rinconcito de mis vísceras. Ya puedo tomar conciencia y estoy entrenada para voluntariamente, en cualquier momento, chequear cómo está funcionando mi riñón. Lo que sea, ¿ok? Entonces, buen manejo de lo interior. Y después de a poquito vamos a ir llegando hasta el encuentro del interior con el exterior, a la piel. Y después de a poquito vamos a ir incluyendo información del borde de la piel, ¿sí? ¿Qué es lo que contacta mi piel? Y de a poquito vamos a incluir en la experiencia que viene desde adentro. Entonces voy a ser consciente de todo lo que viene de adentro y también de la piel. Y muy lento y gradualmente vamos a ir incluyendo información de 1 milímetro más allá de la piel. Solo 1, después 2, después 3. Y ahí vamos a ir expandiendo entonces nuestra capacidad perceptual más allá del límite de la piel. ¿Sí? No es que voy a ir de la piel hacia afuera, no, eso es lo que psicotiza. Eso no, voy a percibir toda la continuidad. Desde mi interior y lo más hondo de mis huesos hasta también más allá. ¿Cuánto más allá? Lo que cada uno va pudiendo de a poco. ¿Okay? Yo no conozco un límite en cuanto más allá puedo percibir. Sinceramente no encontré límite. No. ¿Cuánto se puede ampliar la conciencia? Yo personalmente no creo que tenga límite. No. Pero vamos de a poco. ¿Sí? Empezamos por 1 milímetro, 2, 3, por acá, el ambiente, ¿sí? Vamos de a poco. Este sería el segundo paso. Tercer paso. Vamos a empezar a aprender a usar entonces la percepción para, como herramienta diagnóstica, vamos a decir. Entonces voy a aprender no solo a percibir mi realidad y mi campo, sino también el de un otro y de los diferentes otros. Y empezar, antes que nada, por lo menos, a decodificar qué es lo que está pasando en este campo en particular. ¿Ok? Entonces vamos a, por ejemplo, aprender a percibir el aura y desde ahí vamos a ir detectando lo que yo llamo accidentes, podrían ser, no sé, grietas, inflamación, carencia, cortes, vacío, no sé, hay un montón de cosas que pasan por ahí. Y bueno, hay un montón de cosas. Y vamos a empezar, todavía no a modificarlo, a percibir. Primero hay que ver, primero hay que tener la experiencia, todo vamos a hacer. Pues ya tener la experiencia es un montón, y acá es donde generalmente la gente se abruma y empiezan a tener mucha más información, ¿sí? Por eso empiezan a habilitar de a poco otros canales perceptivos, ya no solamente los kinestésicos, sino también vamos a sumar canales de lo visual, lo auditivo, incluso el sabor, incluso los olores, ¿no? Porque la percepción suprasensible empezamos a desplegar. Pero es un momento crítico, les diría, de la formación, porque todavía no sabemos qué hacer con todos estímulos. Es como que de repente se nos viene el manejo intensivo y nosotros seguimos con el malecito diciendo que vamos a hacer. ¿No? Yo siempre pongo la imagen para mí como si yo aterrizara en este momento en otro planeta, todo nuevo, todo. Sí, bueno, más o menos que eso.
Entonces, es decir, ir de a poquita, teniendo mucha más información y todavía no sabemos muy bien qué hacer con ella, ¿no? Entonces, es una etapa que requiere mucho acompañamiento y muy cercano. Y sobre todo, mucha terapia con un amigo. Esto también es una de las cosas así fundamentales, así como digo, bueno, fundamental no psicotizarse, bueno, también es fundamental trabajarse. ¿Sí? Si yo tengo mi instrumento desafinado, no voy a poder sonar bien con nadie más. ¿Okay? Quiero hacer un dueto, bueno, primero me apiño el instrumento, porque si no voy a estar yo generando distorsiones en el otro, y la idea es lo contrario. ¿Okay? Entonces todo acompañado con mucha terapia con uno mismo, mucho trabajo. ¿Sí? Me volví a ir por una rama, volvamos. Entonces en este periodo, digamos, de desarrollo de otras capacidades, ¿no? Perceptuales y de percepción diagnóstica o de práctica de percepción diagnóstica, vamos a tener un acompañamiento cercano. Yo sí les voy a decir, bueno, es lo mismo que cuando uno va, por ejemplo, a conocer un lugar nuevo y vas por una calle nueva, en un lugar nuevo hay un montón de estímulos diferentes y capaz que hay un gato que hizo pis y capaz que hay un montón de cosas que uno a veces queda como abrumado, ¿no? Yo me acuerdo la experiencia de ser chiquita y de repente que te lleven a otra ciudad y tú estás así mirando para atrás. Bueno, no es que cada olor, cada imagen, cada color, cada cosa, cada estímulo que nos encontremos por ahí me va a estar diciendo algo a mí y yo tengo que hacerme cargo de esto. El gato que se haga cargo de lo suyo, okay. Y yo necesito poder aprender a enfocarme de todo ese mar de información donde voy a dirigir mi atención. Clave, ¿okay? Porque eso es lo que nos va a llevar al último paso, que es el más extenso, que es ¿qué hacemos con todo esto? Yeah. Y es difícil porque al principio uno se abruma, se trata de tener más y más información y no sé, como difícil la práctica de cómo la manejo, ¿no? El último paso, ahora si me das cuenta, sería como el entrenamiento de la aplicación clínica. Lo que hacemos es aprender a entrar siempre con el permiso, ¿no?, de la otra persona. Acá hay algo que yo suelo decir, a ver, un poco, es que y lo que yo creo es que es el encuentro, ¿sí? Como en la comunión, casi diría, de las voluntades del terapeuta que está facilitando, del paciente que se está abriendo y de lo que llamo la vida espiritual. ¿Sí? Es esa comunión donde todos convergemos en un objetivo común, lo que va a permitir este nivel de transformaciones. ¿Sí? Pero no alcanza que yo sola como que el terapeuta quiera resolver. De hecho, eso es disfuncional. Eso no solo no alcanza, sino que es contraproducente. ¿Okay? Y no alcanza que quiera solamente la persona si no tiene a alguien que la acompañe y que tenga herramientas que esa persona no tiene. ¿Okay? Necesitamos estar todos en lo mismo. Y acá es donde les decía antes, bueno, lo que aprendemos es una experiencia donde se alinea lo que es el personal y lo universal. No se trata ni de mi vida, ni del paciente, ni el de fulana, no. Es el de todos. ¿Sí? Desde acá es donde vamos a trabajar. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a aprender es yo le di, sintonizar. ¿Qué quiere decir sintonizar? ¿Vieron en la radio, cuando uno busca una radio? Bueno, de ese mar de frecuencias que son un montón, voy a enfocarme en la que yo quiero. Y voy a ir a esa frecuencia. ¿Sí? Bueno, aprendemos a hacer eso, a sintonizar cuál es el origen del conflicto que el paciente quiere trabajar, que necesita trabajar, no siempre es lo mismo. ¿Ok? Entonces aprendemos. El primer paso había sido el entrenamiento del foco atencional. Bueno, seguimos durante todo el proceso con el entrenamiento del foco atencional. Entonces, un poco como se desarrolló, esto parece como los Pokémones, yo jugaba Pokémon, y iban evolucionando los Pokémones hasta llegar a los Pokémonotes, porque este es algo parecido, el foco atencional, que empezamos a aprender tomando conciencia de la sensación interna del relleno del dedo gordo del pie izquierdo. Bueno, vamos a llegar a desarrollarlo para poder percibir directamente cuál es el origen, ¿sí?, como la estructura subyacente que está generando el síntoma. ¿Ok? Vamos directo ahí. Y se entrena. Cuando el paciente viene con el conflicto, generalmente a los 5 minutos
Ya está. Se presenta, ¿ok? Porque aprendimos a llegar hasta ahí. Es un entrenamiento largo, pero la buena noticia es que puede entrenarse y que además es efectivo. Entonces, para mí vale la pena, bueno, por eso estoy acá para hablando hoy, ¿no? Ok, entonces lo que llegamos a desarrollar es la capacidad de sintonizar con el origen que está produciendo el síntoma o el problema que nos traiga. No alcanza con eso, necesitamos llegar a que la persona, el protagonista, la persona que está acá deseando el cambio y que trajo su voluntad de cambio, pueda también acceder a este nivel de realidad y ahí pueda decidir conscientemente qué hago con esto. ¿Qué hago con esto? Porque muchas veces yo creo que la resolución es una y al final termina siendo cualquier otra. Tiene que ser la persona. ¿Por qué? Miren, yo creo que es porque de alguna manera es lo que está necesitando esa experiencia. Tal vez una definición posible de trauma. Yo hice una especialización en reprocesamiento de traumas y no era esta la definición, pero no importa. Esta es una que me parece a mí. Tal vez el trauma sea una experiencia que simplemente no puedo solo. Con esto no puedo solo. ¿Sí? No puedo procesar esta información. Podemos decir esto mismo desde cada una de las escuelas de psicología, desde la neurofisiología. O sea, el psicoanálisis va a decir es energía libidinal anclada en etapas primarias del desarrollo evolutivo de la persona. Sí. Desde lo cognitivo vamos a... ¿Cuánto? 5 minutos. 5 minutos, perfecto. Gracias. En la neurofisiología vamos a decir, bueno, es que esa información produjo un impacto tan fuerte que quedó la amígdala sobrecargada. Entonces esta información no se puede procesar de forma funcional con la integración hemisférica correspondiente, entonces nunca se le integró ni el tiempo ni el lenguaje ni los recursos. Entonces, porque sigo fijado ahí, que es lo mismo que se decía desde la psicología. Sí, lo mismo nos pasa desde la integración dinámica. Nosotros vamos a rastrear. Bueno, les había dicho que había 3 ejes. Bueno, se sienten, se tocan, se ven, ¿sí? Como estos cúmulos así, ¿no? De energía libidinal, ¿sí? Bueno, sí, en el eje antero-posterior se tocan y se ven bloqueos, no sé, llámenlo como quieran. Pero cuando eso se disuelve, de repente hay un montón de energía que te llega y la tenés disponible en el presente. Esa gente está como muy trabada, sí, están todos retenidos allá. Vos liberás allá y todo esto queda disponible entonces para construir un futuro. Si no, no, porque no la tengo, está allá, trabada, ¿ok? Entonces, decía que no alcanza con solo tomar conciencia, necesitamos poder liberar ese origen. Entonces accedemos al origen y desde ahí acompañamos a la persona a que pueda tomar conciencia de ese origen y a que pueda encontrar y construir y sobre todo diría darse eso que faltó para poder digerir esta información. ¿Sí? Sí. El origen generalmente es una experiencia, algunas las ves en la biografía de la persona. No sé, hace un rato le comentaba a Feliz, la paciente esta semana con Fog y el agua, por ejemplo, que cuando ella accede entonces al origen en este plano, claro, ella veía un maremoto, estamos con el tema del maremoto de esta semana, veía que se le veía un maremoto y ella siendo chiquitita no podía con esto, era la emocionalidad del padre que era bipolar, claramente para ella era un maremoto. ¿Okay? Ella pudo entonces, acá vendría la reestructuración, accedió, perfecto, se vio ahí, perfecto. La reestructuración, ¿cuál fue? Bueno, ella necesitó ir su adulta, sacar a la niña de ahí, llevarla a tierra firme, lejos, y que pueda ver cómo las olas iban y venían. Y cuando esa experiencia, esa estructura, díganle como quieran, si estamos hablando de algo arquetípico, espíritu, negro, lo que yo veo por eso. ¿Okay? Cuando logra la reestructuración, entonces en este plano, los síntomas se ven. Era una persona que no podía tomar un vaso de agua ni meter el pie en el agua, no se bañaba. ¿Okay? A partir de ese día se baña todos los días y esa semana se anotó en clases de natación. Es como, es instantáneo.
¿Okay? Cuando se logra la reestructuración, los síntomas ceden, porque ya no hay conflicto subyacente que los produzca. Entonces, el último paso es chequear que esa reestructuración... ¿La persona lo ve solo o ustedes facilitan que lo...? Exacto, nosotros lo que hacemos es primero hacer nosotros y después es como que puedes acompañar a la persona que acceda. Si necesariamente la persona, creo yo, ¿no?, que tiene que tener una experiencia. No todos lo van a simbolizar de la misma manera. Algunos te ven y te describen toda la escena, van a decir, soy un soldado romano cruzando un río y mi armadura me pesa y me está hundiendo y allá me están esperando y yo no puedo... Bueno, no todo el mundo lo ve tan claro, ¿sí? Otros te dicen, todo negro, todo negro, todo negro, no hay sentido. ¿Sí? Hay como diferentes experiencias en este plano, pero lo importante es que la persona llegue a ese plano y eso va a ser parte del arte del terapeuta. Es mucho más sencillo de lo que parece, ¿eh? ¿Mucho más? Mucho más sencillo. Ah, ok. Es más sencillo. La película. ¿Qué? Es como si te recontaran la película. La película que te contaron te cambias el argumento. Le cambias el argumento, esa es la clave. Vos tenés que poder cambiar. Yo creía que el soldado romano lo que necesitaba era entregarse a la muerte, ahogate, querido, ya está, no le tenga más miedo. ¿Okay? Entonces, vamos directo a las conclusiones, se las leo y los dejo en paz, y es larga, así que le diría, resumido, yo creo que la propuesta de integración dinámica es desarrollemos la percepción, porque cuando nos falta percepción sufrimos, ¿sí? Y sirve para lograr la reestructuración del origen del conflicto y también a nivel social sirve porque cuando tenemos el acceso a la experiencia integrada, simplemente las formas violentas se convierten naturalmente de alguna manera en colaboración y no desde una moral impuesta desde afuera, sino desde la experiencia concreta, ¿no?, compartida de integración. Esa sería la idea. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por todo.